¿Cómo respondió David al desaliento? Hay 6 formas en que el salmista responde al desaliento y a la angustia que enfrentaba. Estas 6 cosas nos muestran lo que una persona piadosa hace en medio de la depresión espiritual. Y creo que están destinadas a moldear nuestra forma de ser y de lidiar con nuestras propias dificultades. 1. Le preguntó a Dios, ¿por qué? Salmos 42:9 nos dice: y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Primeramente, el salmista responde a sus circunstancias preguntándole a Dios, ¿por qué? En este versículo, olvidado es una exageración y el salmista lo hace. En el versículo anterior dijo: pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. A lo que se refiere es que parece como si Dios lo hubiera olvidado. Siente como si Dios se hubiera olvidado de él. Si no fuera así, se pregunta, ¿por qué no se alejan y consumen sus enemigos? Qué bueno sería si todos mantuviéramos la calma y cuidáramos cómo expresamos nuestra desesperación, de forma que nunca dijéramos nada equivocado. Pero no somos así, al menos no suele suceder así. En el tumulto de las emociones descuidamos nuestras palabras. Aprendimos esta verdad como iglesia al principio del ministerio de predicación. Nos relata el escritor de este libro: cuando prediqué el libro de Job con base en las palabras de Job 6:26. ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Durante los siguientes años le pusimos un nombre a eso que sucede cuando escuchamos la palabra de una persona en sufrimiento. Nos referíamos a ello como escuchar palabras que se lleva el viento, lo cual significa que no debemos juzgar rápidamente las palabras de personas desesperadas. Hay que dejarlas ir. Están sufriendo. Sus palabras son a menudo emociones sin censura. Habrá tiempo suficiente después para discernir las convicciones más profundas del corazón. Deja que el viento se lleve las palabras mal elegidas. Son palabras que se lleva el viento. Así que el salmista pregunta, ¿por qué? Es una pregunta legítima. Es posible que no haya hecho la pregunta con precisión teológica o lingüística. Y si el salmista sabía que Dios no se había literalmente olvidado de él, dejaremos ir estas palabras. Demostrarán ser palabras que se lleva el viento. 2. Afirmó el amor soberano de Dios. Salmos 42:8 dice: esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Vemos al salmista afirmar el amor soberano de Dios hacia él en medio del desaliento. En los versículos 5 y 11 llama a Dios mi salvación y mi Dios. Y aunque escribe que parecía que Dios se había olvidado de él, nunca deja de creer en la soberanía absoluta de Dios en medio de toda su adversidad. Así que al final del versículo 7 declara: todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. En otras palabras, las circunstancias tumultuosas, opresivas y desalentadoras son las olas de Dios. El salmista nunca pierde de vista las grandes verdades sobre Dios. Era el lastre en su pequeño bote de la fe, el cual evitaba que se sumergiera en el caos de sus emociones.
Y hay muchos que han experimentado esta verdad en sus propias vidas. Muchos cristianos han aprendido que el alivio en medio del sufrimiento no se encuentra en ninguna parte, sino si Dios no gobierna el viento y las olas. El salmista afirma el amor soberano de Dios por él, en y a través de todos los problemas. Interesante. Creo que sí es interesante poder llegar a comprender lo que el salmista nos afirma, que el amor soberano de Dios por él, en y a través de todos los problemas. Dios los gobierna. 3. Cantó. Salmos 42:8 nos dice: esta es la oración al Señor de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Vemos al salmista cantar. Él canta al Señor en la noche y suplica por su vida. Esta no es una alegre canción de esperanza. El salmista no sentía alegría en ese momento, más bien buscaba la esperanza alegre. Esta es una canción de oración y súplica, una canción al Dios de mi vida, es decir, una canción que suplica por su vida. Pero no es sorprendente que cantaba su oración. Mi conjetura es que de aquí surgió el Salmo 42. Este mismo salmo puede ser esa canción de oración nocturna. No muchos de nosotros podemos componer canciones, eso es la verdad, cuando estamos desanimados y llorando día y noche. Por eso es bueno tener un salterio, un himnario lleno de verdades del Evangelio. Por ejemplo, Isaac Watts escribió estos versos para cantarse. ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro, Dios mío? ¿Cuánto tiempo tardarás? ¿Cuándo sentiré los rayos celestiales que mis miedos ahuyentarán? ¿Cuánto tiempo mi pobre alma luchará y se esforzará en vano? Tu palabra someterá a mis enemigos y calmará mi dolor amargo. El Salterio de 1912 contiene estos versos que se cantan de la misma manera que el salmista del Salmo 42 cantaba por la noche. ¿Cuánto tiempo habrás de olvidarme, oh Señor, de toda gracia? ¿Cuánto tiempo me acosarán los miedos mientras que la oscuridad esconde tu rostro? ¿Cuánto tiempo me afligirán las penas y convertirán mi día en noche? ¿Cuánto tiempo me oprimirán los enemigos y triunfarán con su poder? Señor Dios mío, mírame y escucha mi sincero clamor. No permitas que el sueño de la muerte me envuelva. Ilumina mis ojos. No sea que mi enemigo insultante haga alarde de su éxito y mi enemigo jubiloso se regocije en mi angustia, conforme el Salmo 22. Estas no son canciones de júbilo, pero son canciones de fe. Se forman al pensar y sentir con Dios en los salmos. 4. Le predicó a su alma. Salmo 42:5 dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Acá vemos que el salmista le predica a su propia alma. Esto es crucial en la lucha de la fe. Debemos aprender a predicarnos la verdad a nosotros mismos. Martin Lloyd Jones escribió: ¿te has percatado que la mayor parte de tu felicidad en la vida o de tu infelicidad en la vida se debe a que te estás escuchando a ti mismo en lugar de hablar contigo mismo? Considera los pensamientos que tienes cada mañana. No los has generado intencionalmente, pero te hablan, te recuerdan los problemas de ayer. Alguien está hablando. ¿Quién te está hablando?
Tu yo te está hablando. Ahora, la resolución de este hombre en el Salmo 42 fue esta. En lugar de permitir que el yo hablara con él, comienza a hablar consigo mismo. Se pregunta: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Su alma le provocaba depresión y angustia. Entonces él se levanta y dice: sí, escucha un momento, alma mía, te hablaré. De este lado de la cruz conocemos quién es el mejor fundamento de nuestra esperanza: Jesucristo, que fue crucificado por nuestros pecados y triunfó sobre la muerte. Por lo tanto, lo más importante que debemos aprender es cómo predicarnos este evangelio a nosotros mismos. Escúchame, si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra tuya? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti, ¿cómo no te dará también con él todas las cosas por gracia? ¿Quién te acusará si has sido elegido por Dios? Si es Dios el que justifica, ¿quién te va a condenar? Cristo Jesús es el que murió. Más que eso, quien resucitó, quien está a la diestra de Dios e intercede por ti. ¿Quién te apartará del amor de Cristo? Nos dice Romanos 8:31 al 35. Si este salmista hubiera vivido después de la muerte y resurrección de Jesús, había declarado algo como esto: aprendamos a predicarnos el evangelio a nosotros mismos. 5. Recordó experiencias del pasado. Salmos 42:4. Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. Acá vemos que el salmista recordó. Eso es importante, amigo, hermano, recordar. Trajo a su mente experiencias del pasado, recordó experiencias de adoración congregacional. Esto enfatiza la importancia del culto congregacional en nuestras vidas. No tomes a la ligera el significado de esos momentos. Lo que hacemos en adoración congregacional con otros cristianos es una interacción real con el Dios vivo. Dios quiere que estos encuentros con Él en la adoración congregacional preserven nuestra fe ahora de una forma que podamos recordar después. Si la adoración congregacional no fuera una verdadera obra sobrenatural de Dios, los recuerdos de la experiencia del salmista serían puro sentimentalismo. Pero el salmista no estaba sumergido en la nostalgia, más bien confirmaba su fe en medio de la confusión y el desaliento al recordar lo real que era Dios en la adoración congregacional. 6. Tuvo sed de Dios. Salmos 42:1 y 2. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Finalmente el salmista tiene sed de Dios como un siervo jadea por agua. Lo que hace que esta actividad sea tan hermosa y tan crucial para nosotros es que no anhelaba principalmente alivio de sus circunstancias desfavorables. No estaba sediento de escapar de sus enemigos o de que fueran destruidos. No es malo querer alivio y orar por ello, y algunas veces es correcto orar por la derrota de los enemigos, pero Dios es más importante que todo esto. Cuando pensamos y sentimos con Dios en los salmos, este es el resultado principal. Llegamos a amar a Dios, deseamos ver a Dios, estar con Dios y estar satisfechos al admirar y regocijarnos en Dios. Esa es mi mayor esperanza y mi mayor oración para ti que estás escuchando este podcast. Mi objetivo es que Dios sea relevado o revelado y que tú desees conocerlo. Que mi Dios se revele a tu vida y tú desees conocerlo.
Para ello es importante que usted y yo contemplemos el rostro de Dios en el Evangelio de Cristo. Una traducción probablemente del final del versículo 2 es: ¿cuándo podré ver el rostro de Dios? La respuesta final a esa pregunta se dio en Juan 14:9 y en 2 Corintios 4:4. Jesús señaló: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Pablo indicó que cuando nos convertimos a Cristo, vemos la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando contemplamos el rostro de Cristo, vemos el rostro de Dios y observamos la gloria de su rostro cuando escuchamos la historia del Evangelio de su muerte y resurrección. Es la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mi oración hoy para todo aquel que escuche este podcast es que Dios aumente nuestra hambre y sed de contemplar su rostro, y que nos permita cumplir nuestro deseo a través del Evangelio de la gloria de su Hijo, que es la imagen de Dios. Así que si tú te encuentras en un momento difícil, si tú te encuentras pasando por un momento de depresión, por las diferentes circunstancias que estás viviendo, oh, no sueltes a Dios por nada. No sueltes a Dios por nada. Repasa o vuelve a escuchar este podcast si es necesario. Lee el Salmo 42 completo si es necesario, para que tú puedas responder al desaliento, como lo hizo el salmista David, como lo hizo aquel hombre que está conforme en la palabra, que era un joven o un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, él conocía a Dios y no se dejó morir en el momento de la prueba, de la depresión y del desaliento. Bendecido día para ti.